Maxwell Rodríguez, candidato a la presidencia por la lista 1 en el Colegio de Médicos del Guayas. Le damos la bienvenida, doctor Maxwell Rodríguez. Qué gusto verlo. Usted es una persona bastante noble, conocedora del tema médico, conocedor del verdadero sentimiento del doctor. Es una noble profesión. Quiero agradecerle por aceptar esta entrevista. Ahora que precisamente está el tema electoral dentro del Colegio de Médicos del Guayas. Usted representa la lista 1. Iniciemos por lo primero. Salude a sus coediarios, a sus doctores de los que votan cuando son las elecciones y sus propuestas de campaña, doctor Rodríguez. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los radioescuchas y a través de las diferentes redes sociales. Quien les saluda es el doctor Maxwell Rodríguez, abogado Almeida. Agradezco su gentileza de poder expresar a través de sus canales radiales el sentimiento que tiene la clase médica. La clase médica está harto de un gremio que no lucha realmente por los intereses de los médicos. Existen varias dirigentes gremiales que a lo largo del camino se han vendido a las autoridades de turno y hoy por hoy este gremio está en el deterioro. Sin embargo, existe una convocatoria al Colegio Médico del Guayas por el Colegio Médico del Guayas que la ley legitimiza, ¿sí? Porque la ley federativa dice que los colegios médicos provinciales son los que tienen que convocar a través de su directorio. Y es lo que se ha venido haciendo en el Colegio Médico del Guayas. Más allá de las pretensiones de Federación Médica, que pretende hacer unas elecciones y legitimizar esas elecciones que son fraudulentas, falsas y de falsedad absoluta. ¿Y por qué digo de falsedad absoluta? Porque no respeta la misma ley de federativa médica. Entonces, si la ley de federativa él la respetara, entonces lógicamente nada de esto sucediera. Él dice que está prorrogado, sí, pero está prorrogado un año, pues. No son días, pues, es un año, pues. Y resulta que dice que el Colegio de Médicos del Guayas, el doctor Bucarán está prorrogado 15 días. O sea, es ilógico, ilegal, ilegítimo. Y están en un proceso. Y estamos en un proceso electoral. Y más allá de eso, nosotros hicimos una asamblea médico provincial que es la única que tiene el valor que rige toda la normativa del gremio. Y esa asamblea médico provincial dijo que se llamen a elecciones tanto del Colegio de Médicos del Guayas como de la Federación Médica Ecuatoriana. Sin embargo, en el largo del camino vienen desarrollándose cosas adversas que no tienen nada que ver en este proceso electoral, que más adelante lo comunicaré. Bien, yo estoy candidato al Colegio de Médicos del Guayas por la lista 1. Mi propuesta de campaña está en 3 ejes fundamentales. ¿Ah, sí? El primer eje fundamental es el académico, el segundo, el gremial y el tercer humano. Y voy a desarrollar rapidito en premura el tiempo. El académico, nosotros creemos la necesidad que nuestros médicos residentes, que han pasado más de 7 hasta 10 años en las emergencias, no han podido hacer posgrado. Y se preguntan por qué no han podido hacer posgrado. Precisamente por un gremio ciego, sordo y mudo que no ha puesto los puntos sobre la IES y no ha podido regular los precios de posgrado, porque hoy por hoy son autofinanciados. ¿Quién regula eso? Debería regular el CES o el CENESIX. ¿No? Un representante como usted si pudiera reunirse con miembros del CES y decirles, ¿sabe qué? Regulen a todos los doctores del país. Es que precisamente para eso estamos, para esa lucha gremial, para poder exigir a las universidades privadas, escúchame bien, Carlos Luis, universidades privadas que hoy por hoy cobran posgrados más de 35,000 hasta $55,000 un programa de posgrado, una especialidad. Es decir, que el médico tiene que ir a una unidad hospitalaria que es, es a tiempo completo el posgrado, no podría trabajar. Entonces este médico joven tiene que endeudarse, hipotecar la casa o vender algún bien para poder pagar un programa de posgrado, el más caro de Latinoamérica. Nosotros hay muchos posgrados fuera y no cuestan tanto como los posgrados aquí en el Ecuador, y que lo representa al menos en Guayas 2 universidades que se han cobrado excesivo. ¿Sí? Han cobrado excesivo. Han hecho de esto un negocio. Para mí, desde el punto de vista personal, usted sabe que la ley y la Constitución dice que la educación es sin fines de lucro. Así pero es. Cuando hay lucro cesante, ya es ganancia. Y ese lucro cesante no
lo veo reinvertido nuevamente en la sociedad. Y voy más allá. Esos programas de posgrado, veamos pues el pénsul académico, veamos quién lo está tutorizando a nuestros compañeros médicos. Y esa es la necesidad de que este colegio de médicos de Guayas, este nuevo directorio, sea el que ponga los puntos sobre la IES, y vamos a conversar con el Ministerio de Salud Pública, con las universidades, para que por fin puedan salir los posgrados becarios. Y esos posgrados becarios le conviene pues al gobierno, porque una vez que usted hace su especialidad, ese médico especialista tiene que vengar la beca, quedar 2 veces más por el año que hizo. Es decir, 6 años usted va a tener médicos especialistas en las diferentes unidades hospitalarias a lo largo y ancho del país. Y es bueno y es justo, porque el país necesita especialistas y necesita que la población tengamos la cobertura de salud. Que la salud no sea un privilegio, que la salud sea una universalidad para todos. ¿Sí me entiendes? Que todos tengamos el derecho a la salud, y hacia allá vamos. El segundo eje, el eje problemático que tenemos nosotros, es nuestra ley de carrera sanitaria, que es una ley de carrera sanitaria que está hoy por hoy en el registro oficial, pero no está ejecutado por falta de un reglamento que duerme 1 año en la Presidencia de la República, y lógicamente no se puede ejecutar. Pero esta ley trae muchos beneficios. Nosotros sufrimos el síndrome de burnout, el síndrome del paciente, del profesional quemado, porque no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar con salud. Restablecer salud no significa que usted tiene que estar 8 horas sentado en escritorio para poder dar algún tipo de medicamento. Nosotros necesitamos ver al paciente para luego diagnosticar y luego tratar. Y eso te quema como profesional y tienes que disminuir las horas laborales. Eso dice en la ley de carrera sanitaria. Además de que hace 14 años a nosotros no nos han subido un solo centavo de sueldo. Pero sí les dijeron la pandemia hoy que estamos celebrando casi 5 años de que éramos los héroes. Eran héroes. Héroes, pero ahorita resulta que somos villanos y que somos los causantes de los problemas a nivel de salud. De que si recetamos un medicamento y no existe en la farmacia de un hospital, los médicos son corruptos. Por favor, hay que ver quién maneja el sector salud. ¿Sí me entiende? El sector salud tiene que ir un experto en salud, un médico, un especialista, un profesional que maneje realmente las problemáticas en salud y poder salir adelante. Y eso va más allá también, pues. Y esa es la parte humana que nosotros estamos reclamando, pues. Los mandos medios son los que han manejado pues este país. ¿A qué se refiere con mandos medios? Los mandos medios después del ministerio. Tú puedes tener un ministro muy exitoso, pero jamás cambian los mandos medios. Siguen siendo los mismos gerentes de hospitales y los mismos directores de hospitales hace más de 14 años. Lo que yo he determinado, y que se lo dije al ministro Encalada, que él debería cambiar todos los gerentes del hospital. Que no vengan los mismos gerentes, pues. No es que... Si ya tú ves que es fallido un sistema, que ya ha sido fallido estos gerentes, ¿por qué lo tienes que remover de un hospital a otro hospital y de ese hospital a otro hospital? Es decir, van rotando. El médico que está en Valdivia pasa al Teodoro Maldonado. Del Teodoro Maldonado pasa al Hospital Guayaquil. Del Hospital Guayaquil pasa a Mariana de Jesús. Y son los mismos que se han dado la vuelta durante 15 años. Entonces, ¿cómo vas a manejar salud así? Y resulta que hay muchos que tienen denuncias en Contraloría y siguen ejerciendo como gerentes en salud. No se lo cambia. Se cambia el ministro, pero no se cambian los mandos medios. Y ahí está el problema en el sector salud. Lógicamente, sí existen, y tengo que aplaudir a muchos gerentes hospitalarios o directores de hospitales que han venido haciendo carrera y que lo han manejado muy bien. Como por ejemplo, podría decirte... Morán, que está allá en Valdivia, Calderón, que está en Manta, que vienen haciendo las cosas correctamente. Incluso en Milagro se ha visto una transformación en nuestros hospitales, pero más allá de eso, necesitamos que el sector salud tenga un nuevo dinamismo, y que el sistema de salud se tiene que cambiar. ¿Y cómo cambiamos eso? Nosotros sí, lo aprendimos. ¿Cómo? Nosotros, ¿cómo lo podemos cambiar? Reuniendo las 3 partes principales en la sociedad, que es la academia, el gremio y los entes reguladores de la red de salud pública, que es el Ministerio de Salud Pública. Sentarse en una mesa, ¿sí? Diagnosticar cuál es el real problema de salud que tiene el Ecuador, y luego hacer el estudio para luego tener una respuesta.
poder hacer políticas públicas en beneficio de la sociedad, en beneficio de poder satisfacer esas necesidades que hoy por hoy son muchas en el sector salud. Hoy vemos hospitales a veces desabastecidos de medicamentos, desabastecidos de insumos, y resulta que le echan la culpa al médico de que no le quiere dar la medicación, pero es por culpa de los procesos. ¿Por qué? Porque cambian los gerentes cada 6 meses, pues, y entonces cuando tú inicias un proceso, lógicamente el que viene atrás dice, no, yo no valido ese proceso porque no me parece que es el correcto, y vuelve de cero, y resulta que el que necesita ese medicamento o el que necesita ese insumo para una intervención es el paciente y no lo tiene. Y algunos tienen que salir a comprar si es que tienes dinero. Y si no tienes dinero, tienes que estar en la cola de espera. Y hacia allá vamos. Que los gerentes y directores de hospitales, que se reglamente, que los gerentes y directores de hospitales lleguen a través de un concurso en méritos de oposición para que los mejores hombres puedan prestar los servicios a la patria sin compromiso. Y esto que duren de 3 a 4 años. Solo así nosotros podemos hacer proceso de salud. No podemos hacer proceso de salud con el político que te pone a dedo. Eso no lo podemos permitir, y como colegio de médicos que estamos renovando esta sangre nueva, con gente nueva como la doctora Bella Morales, que es una gastroenteróloga que me acompaña en mi lista, vamos a transformar, tenemos objetivos muy claros para poder ejercer este funcionamiento de lo que realmente debe ser un gremio. Un gremio tiene que ser académico porque tenemos que seguir impartiendo academia, tenemos que seguir discutiendo los temas de salud, pero a través de la academia, a través de las universidades, que nos sentemos a conversar y que podamos diagnosticar enfermedades y poderle dar a los gobiernos una propuesta de salud, que es lo que deberíamos hacer en el Ecuador y en todos los gremios, para que el Ecuador salga adelante. Esto no es cuestión política, pues. Esto no es de político, esto es de ideología, ni de ideología. Esto es cuestión de arrimar el hombro. Y hoy el Colegio de Médicos no tiene bandera política. Escúchenme bien. El Colegio de Médicos no es político y no tiene bandera política. Nuestra única bandera política es la reivindicación gremial a través de la academia y de la reivindicación social que tenemos que hacer como nosotros, como Colegio Médico del Guayas. 12:50 minutos. Doctor Rodríguez, ¿cuántos candidatos hay para la directiva del Colegio de Médicos del Guayas y cuándo son las elecciones? Mira, existe una controversia que no la ha provocado el Colegio Médico del Guayas, la ha provocado la misma Federación Médica Ecuatoriana, que hoy por hoy el doctor Tenorio está prorrogado 1 año. Y él debió haber convocado a elecciones de Federación Médica en marzo del 2024. Se ha prorrogado 1 año y a través de ese año quiere que su secretario, escúchenme bien, su secretario, el doctor Héctor Rosero, sea el representante del Colegio Médico del Guayas. Cuando fue tesorero, no justificó por los gastos que hizo en el Colegio Médico del Guayas durante 10 años. ¿Te puedes imaginar un tesorero que no haya dado informes económicos? Y si lo dio, los informes económicos nunca fueron aprobados por el directorio del Colegio Médico del Guayas, y no ha podido justificar la deuda histórica que tiene el Colegio Médico del Guayas. Una deuda histórica que él, con su firme y sello, ¿sí? Y que yo como tesorero saliente notaricé la deuda, y está notarizada en la notaría 73ª, una deuda de $123,000 que él firma, el presidente saliente en ese entonces, doctor Wilson Tenorio, el tesorero Héctor Rosero y el contador Robert Mora. Esto es lo que tiene que responder, pues, a la clase médica. Tiene que responder en qué gastaron, y además tienen una gestión de gasto en 2 años que el doctor Tenorio coge un colegio médico con $37,000 y lo entrega con $123,000. ¿Dónde está ese dinero? Yo no estoy diciendo que se lo robaron, pero que tienen que justificar, pues. Y no lo han justificado. Y eso es lo que nosotros hemos reclamado y lo que la clase médica y los médicos reclamamos. ¿Dónde está el dinero que se gastó? ¿En qué lo gastaron? ¿Cómo lo gastaron? Justifiquen. Antes de ser candidato, tienen que tener moral. Y la moral está por encima de cualquier cosa. Y él, como un secretario de Federación Médica, debió haber justificado todos los gastos que dejó en el Colegio Médico del Guayas. Nunca justificaron esos gastos, y esa es la razón de por qué el presidente Tenorio, que hoy es el presidente de Federación Médica, apadrina a su secretario, ex tesorero de él, para que sea el presidente del Colegio Médico del Guayas. No existen ninguna elecciones allá. Ponen a los compadres del Tribunal Electoral. O sea, mi compadre es el presidente, presidente o vocal del Tribunal Electoral que ellos dicen. Eso no puede ser. Eso es inmoral, antiético. O sea, digamos las cosas como son.
Vamos a unas elecciones. Claro, pues, inscríbete pues en el Colegio Médico del Guayas y gánanos las elecciones en el Colegio Médico del Guayas con un tribunal imparcial. No lo hacen porque no tienen calidad moral de hacerlo. Y hacia allá vamos. La clase médica sabe quién es Maxwell Rodríguez, un académico que se ha preparado, porque para dirigir el Colegio Médico del Guayas primero hay que prepararse académicamente. Y veamos pues cuál es el currículo del doctor Rosero, si tiene alguna especialidad o tiene algún doctorado. El único doctorado honoris causa, que eso usted sabe muy bien que por ahí se pagan hasta dinero para tener un doctorado honoris causa. Ya lo pagó el doctor Roberto Casís, que en paz descanse, y que fueron unos de los que ocasionaron los problemas en la Universidad de Guayaquil. Vamos más allá, esto va más allá y traslada más allá lo que es una elección del Colegio Médico del Guayas. Están sobre el no justificar una deuda histórica. Y ya la Asamblea Médico Provincial determinó que se haga la auditoría. Entiendo que el presidente del Colegio Médico del Guayas, el doctor Bucarán Saliente, ha conversado con la Universidad de Guayaquil, con el rector, porque a través de su escuela de Contraloría Pública van a hacer la auditoría que corresponde para determinar si hubo o no hubo algún error. Porque yo no podría decir si hubo o no hubo faltante o algo por el estilo. Lo que yo sí puedo decir es que existe una deuda que no ha sido justificada. Es lo que puedo decir. Y entonces convocamos nosotros a nuestros colegas médicos que este 21 de marzo se acerquen al Colegio Médico del Guayas, a nuestra sede, viernes 21. ¿A qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en Azuay 409 y Lorenzo Garaycoa. Es la única sede que los médicos vamos a reconocer, porque más allá de lo que pretende el presidente de Federación Médica, los médicos saben quiénes somos y dónde está su sede y a dónde tienen que votar. El respaldo es mayoritario. El recorrer los hospitales, el recorrer los centros de salud, el recorrer el día a día con los médicos, existe la necesidad de tener un gremialista 100% para que podamos activarnos como gremio. Y ese es el mensaje que nosotros podemos dar, Carlos Luis. Agradecer a la radio, al espacio que me han dado para poder expresar en estos minutos lo que nosotros creemos y estamos convencidos como médicos y como gremialistas. Vamos hacia esa reivindicación gremial, hacia esa reivindicación académica, con el mismo objetivo, con la misma visión y con el mismo norte de tener un gremio honrado, un gremio fuerte y un gremio que sea para todos, no para un grupito de gente que se han hecho el modo de vida, porque cuando un gremialista tiene más de 10 años, 15, 20 años en el mismo gremio, significa que hace un modo de vida. Nosotros somos elegidos para 2 años y después de 2 años tenemos que seguir nuestra actividad económica, nuestra actividad profesional, y esto es un espacio para que nuestros médicos podamos encontrarnos. Pero si yo ya me quedo más años, ya lo estoy haciendo como un modo de vida. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos renovación, queremos sangre nueva. Por eso en mi directorio existen muchos médicos jóvenes que creemos que tenemos la necesidad de tener un gremio unido. Perfecto. 12:56 hemos escuchado al doctor Maxwell Rodríguez, candidato a la presidencia del Colegio de Médicos del Guayas. Gracias, doctor, y éxito muy en amable. esa candidatura. Muchas gracias. 12:56, Galito. Tenemos información desde exteriores con nuestra compañera Erika Franco a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. Buenas tardes, compañeros en estudios. Buenas tardes a quienes están en sintonía de la segunda entrega de Unión Noticiosa. A esta hora continuamos con más información tras la firma del compromiso público en favor de la niñez ecuatoriana de parte del presidente de la República, Daniel Noboa. El Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia, la Federación de Presidentes de Pastores Evangélicos de las provincias del Ecuador y las demás organizaciones cristianas expresaron su apoyo en oración al primer mandatario, autoridades civiles y militares. Además, también resolvieron lo siguiente. Escuchemos. Queremos agradecer al presidente Daniel Noboa por la valiente decisión de firmar este compromiso histórico a favor de la niñez, la familia y la sociedad ecuatoriana. Tercero, reconocemos el gran valor y la importancia que tiene la firma de este compromiso, el cual servirá para preservar y fortalecer
los principios espirituales, morales y éticos que engrandecen a las familias de nuestra nación. Cuarto, fortalecer el proceso de diálogo con el presidente y los miembros de su gabinete que él designe para desarrollar de manera conjunta una agenda de trabajo que lleve a su plena ejecución los temas propuestos en el compromiso firmado. Quinto, respaldar totalmente la propuesta del presidente Daniel Noboa para la realización de una asamblea constituyente y participar activamente en la elaboración del texto de la nueva Constitución, incluyendo los temas que siempre han significado el objetivo de nuestra oración y la lucha que hemos sostenido durante años en defensa de la vida, la fe y la familia y el bienestar del pueblo ecuatoriano. El documento titulado Compromiso por la Niñez y la Familia establece que el Estado garantizará el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, sin imposiciones ideológicas, en línea con el artículo 29 de la Constitución ecuatoriana, que protege la libertad de conciencia y religión. Además, también incluye una cláusula explícita que prohíbe la incorporación de la ideología de género en textos escolares o instituciones educativas, así como cualquier procedimiento de cambio de sexo en menores de edad, medidas que el Ejecutivo considera esenciales para proteger a la niñez y adolescencia de amenazas a su bienestar. Hasta aquí con el aporte informativo. Regresamos con ustedes, estudios, a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión, 12:59 minutos. Gracias, Erika Franco, por su información desde exteriores. 12:59 minutos, Galito. Internacionales. Sí. Perfecto. El Salvador recluyó el domingo en un centro de carcelario de máxima seguridad a 238 miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos. Esta información gracias a AFP. El Salvador recluyó el domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declarar los enemigos extranjeros bajo la ley de hace más de 2 siglos. Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano, a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a 6 cárteles mexicanos. Los 3 aviones con los presos aterrizaron en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. A su llegada a la cárcel fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon las cabezas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en el que muestra el operativo de traslado inmediato de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador, donde dijo permanecerán por un periodo de 1 año. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele había ofrecido encarcelar en su país a peligrosos criminales que enviara el gobierno de Trump. 13:02 Y en otras noticias, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ayer un ataque contra portaaviones estadounidenses en el Mar Rojo en respuesta a bombardeos norteamericanos contra varios de sus bastiones, incluida la capital Sanaa, que dejaron más de 50 muertos. Escuchemos detalles con AFP.
Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad de un ataque a un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo el domingo. El día anterior, los bombardeos de Estados Unidos dejaron más de 50 muertos, incluidos 5 niños y un centenar de heridos, según el balance definitivo publicado por el Ministerio de Salud de los rebeldes. Los hutíes dijeron que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Mientras el enemigo de Estados Unidos continúe su agresión contra nuestro país, sus buques de guerra, portaaviones y activos navales serán blancos de drones y misiles y también estarán sujetos al embargo mientras continúen su agresión. Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, dijeron que dispararon 18 misiles y un dron contra el portaaviones US Harry Truman y sus buques de guerra que lo acompañaban en el norte del Mar Rojo. El presidente Donald Trump ha prometido un infierno para los hutíes, a los que llamó terroristas, después de las amenazas del grupo contra el transporte marítimo comercial e Israel. Según la Casa Blanca, el bombardeo estadounidense del sábado mató a múltiples líderes hutíes. Irán condenó lo que llamó ataques bárbaros contra Yemen y advirtió que tomaría represalias ante cualquier ofensiva. Los militares hutíes, que controlan varias zonas de Yemen, incluida la capital, Sanaa, dijeron que los ataques estadounidenses no quedarán sin respuesta. Los hutíes forman parte de lo que Irán llama el eje de resistencia contra Israel, que también incluye al movimiento islamista palestino Hamas, al grupo libanés Hezbollah y a las milicias iraquíes. 3 horas con 4 minutos. Nos despedimos, Gadito, con esta información. Gracias, reporteros desde exteriores. En cabinas desde Controles, Galito Mayanza. En locución, quien les habla, Alicia Gavilés, bajo la dirección del abogado Carlos Luis Almeida. Mañana nos vemos con más noticias a través de Unión Radio 580M, la cadena de la Unión.